Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Un ministerio de Multi-Nation Mission Foundation, Abbotsford, British Columbia, Canadá. La seguridad de la salvación. Hay dos enseñanzas diferentes concernientes a la seguridad de la salvación del creyente. Algunos afirman que una persona puede perderla, y cómo se pierde o porque varía un poco de un grupo a otro. Y otros afirman que una vez que una persona es salva para siempre, sin importar lo que haga. Siempre digo, antes de que discutamos si una persona puede perderlo o no, debemos discutirlo cómo se puede conseguir. Uno nunca debe preocuparse por perder la salvación hasta que se esté seguro de que la tiene. Tenemos muchos mensajes en nuestras páginas y sitios web que explican cómo se puede obtener. Si no estás seguro, por favor escuche los mensajes. Sabemos que ha habido muchos cristianos maravillosos en ambos lados. Ambos tienen los mismos puntos razonables en sus creencias, y Dios lo quiere de esa manera. La maravilla de la palabra de Dios es que está perfectamente equilibrada en este asunto como lo es en todos los demás. No creo que necesitemos probar si un grupo esté bien o mal. Solo podemos ver lo que las Escrituras enseñan acerca de la salvación y su seguridad. Cuando comprendemos qué es la salvación, también entendemos cuán segura es. ¿Qué es la salvación? Solo mencionaré algunos de los aspectos principales de la misma. Número 1. Regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos crea de nuevo, no completamente en el presente, sino que nuestro espíritu es recreado y nuestra alma es redimida. Número 2. Liberación. Naturalmente, sin salvación estamos destinados a ir al infierno sin ninguna esperanza de resistirlo o impedirlo. Pero ahí es donde entra la salvación. La palabra salvo significa ser rescatado. Dios, por medio de la persona y obra de Jesucristo y por el ministerio del Espíritu Santo, nos libra de nuestro destino cuando recibimos el don de la vida eterna. También es una liberación de la muerte espiritual. Jesús dijo en Juan 5:24 al 26 dice, en verdad, de verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. No entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Colosenses 1, del 12 al 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 3. Redención. La palabra de redimir significa comprar de nuevo o hacer valioso de nuevo. Sin Jesús no tenemos valor para con Dios. No es que no nos ame, porque nos amó tanto, es que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Somos de valor. De hecho, si no fuésemos redimidos, revalorizamos, entonces fuésemos arrojados al lago de fuego. Pero en Cristo tenemos suficiente valor para que Dios nos dé de su cielo y cree un nuevo cielo y una nueva tierra para nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 4. La reconciliación. La palabra reconciliación significa ser puesto de nuevo en favor. Hubo una ofensa que nuestro pecado había causado con Dios. Estaba decepcionado, enojado y ofendido con nosotros, pero luego envió a Jesús a reconciliar la relación, traer a la gente de nuevo a su favor. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En quinto lugar, la adopción. Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En sexto lugar, el perdón. Colosenses 1, del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nuestro pecado no solo trajo la muerte sobre nosotros, sino que ofendió a Dios. Su ira fue encendida contra nosotros, fue ofendido por nosotros, y a menos que hubiese un sacrificio que satisfaciera la ofensa, no habría perdón. El sacrificio de Jesucristo complació al Padre y, por lo tanto, extendió el perdón a aquellos que están dispuestos a creer en Jesucristo como su derecho a ser perdonados. Tiene que haber perdón por nuestro pecado heredado antes de que podamos tener nuestros actos individuales perdonados, porque fue nuestro pecado heredado lo que nos hizo pecadores. El pecado pasado de Adán fue arraigado en nuestra propia naturaleza. Antes de la salvación de nuestra misma persona, nuestro carácter es una ofensa a Dios. Tenemos que ser recreados y entonces podremos ser libres, vivir una vida de perdón. Esperanza. Número 7. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza es algo que recibimos de Jesucristo, no algo que esperamos alcanzar a través del tiempo. Las Escrituras enseñan que los que están en Cristo tienen esperanza, ya no tienen que esperar para alcanzarla. En octavo lugar, la justificación. A menudo nos centramos en la gracia y la misericordia de Dios como nuestra esperanza de acercarnos a Él y recibir la salvación de Él. Y si no fuera así, no hubiéramos tenido una oportunidad. Pero las Escrituras también enseñan que los creyentes son justificados, lo que significa que han sido declarados justos. Una vez que se ha considerado que la justicia es satisfecha, la persona llena de culpa se considera libre de culpa, de tal manera que es como si nunca hubiese tenido culpa. Eso es lo que Dios hace por aquellos que reciben su salvación. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 8:30 al 33 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En noveno lugar, la restauración. Lucas capítulo 15 cuenta tres historias de restauración. Cuenta que una moneda se perdió y fue buscada hasta que fue encontrada y restaurada al dueño. Su oveja se perdió y el pastor abandonó el resto de las ovejas hasta que encontró la perdida y la trajo de vuelta al redil. Y luego hubo un hijo rebelde que se fue de su casa, pero regresó arrepentido y fue restaurado por su padre. Son imágenes de personas restauradas a Dios. La salvación nos restaura al Padre Celestial. En décimo lugar, una vida espiritual. Juan capítulo 3 declara muy claramente: para que una persona entre en el reino del Señor debe haber un nacimiento espiritual, debe haber una vida espiritual. Juan 3 del 5 al 8 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas si no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se supone que vivamos la vida cristiana? Estas son algunas cosas a tener en cuenta. Una vez más, estos son algunos de los muchos aspectos de vivir correctamente, pero nos ayudan con nuestras actitudes. Muchas personas rechazan las enseñanzas o creencias de los demás, ya sean correctas o equivocadas, solo por las actitudes de las personas que se aferran a esas creencias. Además, las personas a menudo tienen miedo de aceptar ciertas enseñanzas porque se sienten que cambiarán la forma en que viven la fe cristiana y que será deshonra a Dios. Esta actitud es fiel hasta cierto punto, pero también muy engañosa. Debemos recordar que el poder impulsor que mueve al pueblo de Dios a vivir bien no es únicamente aferrarse a creencias. Dios utiliza el amor. Segunda de Corintios 5, 13 y 14. Y aquellos que tienen ese amor de Dios dentro de ellos procuran complacer a Dios en todas las cosas. Número 1. Cuidadoso y despreocupado, pero no descuidado. Filipenses 4, 6 al 7 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios no quiere que la vida cristiana sea tensa, sino más bien relajante y gozosa, pero llena de cuidados. Se supone que el pueblo de Dios tiene cuidado, no se preocupa, sino que son cuidadosos. Cuidar a los demás, preocuparse por lo que está sucediendo y preocuparse por su propio testimonio. Se supone que no deben preocuparse constantemente por lo que les sucederá o concentrarse en sí mismos, sino que deben ser un buen testimonio para que un mundo perdido los vea y a su Cristo Salvador. Número 2. Por fe. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La evidencia de que la salvación es por fe está en los cristianos que viven por fe. Cuando el pueblo de Dios vive en duda, los no salvos dudan de que la salvación sea posible. Pero cuando viven una vida que solo puede describirse como una vida de fe, el mundo perdido ve que hay esperanza para ellos. No somos salvos por la fe para vivir una vida por obras o por la ley. Siempre es por fe. La salvación es por fe y se entra en una vida de fe. La fe es la única forma en que dependemos plenamente de Dios. Número 3. Con respeto. Hay personas que se aferran a ciertas creencias y son muy arrogantes e irrespetuosas. La palabra miedo puede significar tener miedo o puede significar tener respeto. El respeto a Dios debe demostrarse plenamente en el pueblo de Dios. Mateo 10, 27 al 28 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
En cuarto lugar, con seguridad. El valor, la seguridad y la audacia son características del pueblo de Dios. Se supone que la duda y la incredulidad no se encuentran entre el pueblo de Dios. Como personas salvas debemos vivir en confianza, no preocupados por nuestra salvación, sino preocupados plenamente por la salvación de aquellos que aún no han recibido al Señor. Sin duda de su propia salvación, asegurarse de arreglar este asunto. Pídale a Dios que le muestre, examine las Escrituras, pida comprensión, busque a Dios con todo su corazón hasta que esté seguro y luego disfrute de ella. Que Dios le bendiga. Como creyentes no estamos solos. La Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5. Somos disciplinados como niños. Hebreos 12 del 6 al 11. Dios está cuidando a sus hijos. Podemos estar seguros. Podemos vivir con confianza. Gracias por escuchar esta respuesta a su pregunta. Si tiene otra pregunta o una pregunta específica, por favor no dude a enviarnos otro mensaje y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Dios le bendiga.